modificaciones que hice para poder trabajar en su momento en la UBA una de las tantas veces. Pero es un problema que se puede explicar perfectamente acá, pues el nivel es el mismo. Bueno, el enunciado tenemos dos partículas de masa m que están sujetas a los extremos de una barra de longitud L. ¿Sí? Son esta partícula acá arriba y esta acá abajo. Va a estar dividido en dos casos, o sea que acá tiene el caso A, la situación inicial, y el caso B, la situación inicial es este primero, ¿no? Veamos el caso A. No hay rozamiento, no hay nada, y viene otra partícula de masa m que se mueve a lo largo de una recta perpendicular a la barra, o sea, si esta es la barra, perpendicular a la barra, viene así, ¿no? Si la barra decimos que es la dirección Y, no sé si se ve bien, puedo ampliarlo un poquito. Está la barra vertical, viene horizontal la partícula B, choque plástico, queda adherida. Lo que va a pasar, y bueno, una parte va a avanzar, pero esta se va a querer quedar quieta, ¿no? Por el principio de inercia. Entonces, esto va a empezar a girar. ¿Pero a girar cómo? Y en torno al centro de masa nuevo, porque antes el centro de masa estaba en el medio, pero ahora va a estar a un tercio de donde están las dos pelotitas pegadas, ¿no? ¿Se ve eso? No sé si están. Sí. Yo empecé a hablar y el otro caso B, están las dos pelotitas y viene perpendicular a la barra, pero les pega en el medio. Entonces, claro, como las dos tiran igual para quedarse quietas, no hay giro. Entonces ahora todo el sistema va a ir más lento, porque son tres partículas en vez de una, las que se mueven, pero sin girar. Eso es más o menos lo que va a pasar. El enunciado dice eso. Describa cuantitativamente el movimiento después del choque, en particular calcule la variación de energía cinética del sistema debido al choque plástico. Pero en realidad da para discutir más de lo que se pide acá. Está acá, bueno, está sobreexplicado para mi gusto, pero bueno, la gente que lo leía tenía que saber que me podía expresar. Pero a la vez que está muy comentado, por ahí hay cuentas que no están hechas porque se sobreentienden que yo sé hacer cuentas. Entonces, si se pierde en alguna parte, nada, me preguntan y listo. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver qué magnitudes se conservan. Yo les dije, las magnitudes que se conservan, que vamos a analizar, son tres. La energía mecánica, la cantidad de movimiento lineal, m por b, y ¿cómo es? La cantidad de momento angular. Entonces, lo único que hace la barra acá es mantenerlas unidas a una distancia constante. Es un cuerpo rígido, pero la barra no hace nada. Esto quiere decir que no hay que calcular ningún momento de inercia, nada. Eso es el primero. Acá dibujé un sistema de referencias, como para poder matematizarlo. Entonces, la pelotita viene en el eje X, en Y igual a 0. El largo de la barra es L mayúscula antes y después, bueno, será lo que tenga que ser. Si miro el conjunto de partículas, es un sistema aislado de fuerzas externas. Entonces, lo primero que podemos ver es que se conserva la cantidad de momento lineal del sistema. Se va a conservar el momento angular, pero se va a conservar la cantidad de movimiento. Entonces, si la suma de fuerzas externas es igual a 0, quiere decir que la derivada de la cantidad de movimiento respecto de t es igual a 0, ¿no? Donde p era m por b1 más m por b2 más m por b3, ¿de acuerdo?
esta formulita que está acá, ¿se entiende? Sí. Bueno, entonces, esto a la vez me va a indicar que las velocidades involucradas son constantes antes y después del choque. También lo podemos pensar como un sistema inercial. O un sistema de laboratorio con un punto O arbitrario. Entonces, a lo sumo, lo que van a diferir al ser un sistema inercial, o sea, el sistema de laboratorio es este fijo y el sistema móvil sería el de centro de masa del sistema, por ejemplo acá. Como son sistemas inerciales, acá no hay fuerzas de inercia, no hay nada, porque para que aparezcan fuerzas de inercia tengo que tener un sistema no inercial, entonces puedo describir todo desde acá o desde el centro de masa, tanto da, es lo mismo. Y acá dice, bueno, entonces define un término de traslación. Las transformaciones de Galileo las vimos al principio del cuatrimestre, cuando vimos el problema del río, del bote, que es dos sistemas de referencia se alejan el uno del otro a una cierta velocidad constante, entonces la distancia es v por el tiempo. Eso quiere decir que es una traslación. O sea, pero si esa oración no la entendieron, no importa. Bueno, yo voy a escribir todo el sistema de laboratorio. Total, es lo mismo. Antes del choque, tenemos que las partículas unidas están quietas, no se mueven. Y viene la otra que se la lleva puesta. Entonces, y al llevárselas puestas, las tres forman un cuerpo rígido ahora, porque estas dos están pegaditas y esta está unida por la barra. Y entonces ahora es un cuerpo grandote de masa 3m después del choque. Y va a tener una velocidad única, v corta mayúscula, ¿no? O sea, se van a mover todas con la misma velocidad. Entonces, antes del choque tenemos m1 por v1 más m2 por v2 más m3 por v3, que es la partícula 1, la llamé esta de acá arriba, como está quieta da 0. La partícula 2 es la de abajo, que también está quieta, también es 0. Y la partícula 3 tiene masa m y velocidad v sub 0. Entonces la cantidad de movimiento antes del choque es mv0. Esto es introducción a la física hasta ahora. Y después del choque va a ser la masa grandota, que es 3m, por la velocidad grandota. ¿Y cuánto vale esa velocidad de centro de masa? v0 dividido 3. Entonces sabemos que el centro de masa se va a desplazar con una velocidad v0 dividido 3. El movimiento va a ser rectilíneo y uniforme. Ahora, está maullando mi gato haciendo quilombo. En cambio, bueno, y lo que cambió ahora es la posición del centro de masa, porque antes del choque, la posición del centro de masa para un sistema que acompaña a la barra, x del centro de masa es 0. Pero antes estaba en el medio y ahora está a un tercio de las partículas de abajo. Esa es la cuenta que está hecha acá. X centro de masa es 0 y de centro de masa es la suma de las posiciones de cada una dividido las masas de cada una. La masa 1 está en altura L, la masa 2 está en altura 0, la masa 3 está en altura 0, entonces acá me queda M por L mayúscula, y acá las 3 M son iguales, entonces M con M se simplifica, queda L dividido 3. Es lo que esperábamos que pase, así que no hay ningún problema. Ahora, ¿va a rotar esto? Y sí, claramente va a rotar. ¿Por qué? Porque por principio de inercia esta se quiere quedar en su lugar, pero estas dos están avanzando y el centro de masa va a estar avanzando, pero va a estar avanzando desparejo, entonces necesariamente tiene que ir avanzando y no solo eso, tiene que ir avanzando en sentido antihorario, ¿no? Porque si esta se quiere quedar un poquito más para atrás, esta se va para adelante,
el movimiento de giro no le queda otra que sea antihorario. Entonces, si rota, lo que dice acá es que tiene momento angular. Y bueno, y el movimiento sea en un plano. Sea nulo o no el movimiento, pero el movimiento es en un plano, ¿no? O sea, acá no dijimos que estas dos están sobre una mesa, imagínense, esta viene y le pega de costadito a esta, pero no salen de la mesa, no suben ni bajan. Se mueven para adelante, para atrás, para la derecha, para el costado, pero no pegan saltitos, se mueve siempre en el plano. Entonces, si se mueve siempre en el plano, podemos decir que el momento angular L se conserva, por lo que habíamos dicho antes, ¿no? Eso por un lado, por el otro también porque no hay fuerzas externas. Entonces quiere decir que el torque externo, que acá lo llamo tau y a veces lo llamo M mayúscula, me queda que de L a dt es 0. Entonces esto implica que L va a ser una constante. Perfecto. Es constante. ¿Y cómo se calcula? Bueno, antes del impacto va a ser la suma de las tres, ¿no? Es R1 cruz P1 más R2 cruz P2 más R3 cruz P3. La partícula 1 era la de arriba, la partícula 2 era la de abajo, la partícula 3 es la que va a chocar. R1 cruz P1. La partícula 1 está quieta, o sea que da 0. R2 cruz P2, la partícula 2 está quieta, esta da 0. Y R3 cruz P3 lo pensamos justo casi cuando toca, entonces va a estar a una distancia L3 negativa respecto del centro de masa. Lo puse así. Fíjense que ahora me moví al sistema centro de masa, porque ahora estoy mirando el momento angular. ¿Por qué lo quiero sacar del centro de masa? Esto por ahí no está debidamente aclarado acá, porque después lo quiero vincular con el momento de inercia, que es del centro de masa. Entonces es menos L3 en inversor, acá no puse J, pero es lo mismo, no pasa nada, producto cruz, M por B0 en X. Y sí, venía con B0 en X, entonces me tiene que dar esto. Producto cruz y con X me da menos Z, con este menos da más. ¿Eso se entiende? Voy de vuelta y lo agrando un poquito. Ufa, ¿por qué no agranda esta? Calculé el momento angular de cada partícula. Son partículas puntuales. Entonces yo le dije, cuando eran partículas puntuales, sumo todas las partículas que hay. En este caso hay 3 partículas. Es la posición de la partícula 1, cruz P1, partícula 2, cruz cantidad de movimiento 2, más posición de la partícula 3, cantidad de movimiento 3. Dije que lo iba a hacer del centro de masa, por eso lo calculé. El centro de masa está a 1/3 de las 2 de abajo y a 2/3 de L de la de arriba. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bueno, entonces como 1 y 2 estaban quietas, los dos primeros dan 0. El R3 va a ser y de 0 hasta acá abajo. Yo los dibujé separados, pero son partículas puntuales, está acá abajo. Entonces menos L3 en inversor, lo que normalmente llamo J. Producto cruz, la cantidad de movimiento, el P de la partícula que viene a chocarse a la barra, es M por B0 en X. Si multiplico los escalares, me va a quedar MB0L dividido 3. Pero fíjate que acá dice menos I cruz X y acá dice Z. El producto vectorial de X con Y da Z, ¿no? Regla de la mano derecha. Agarren sus manos, la palma es X, cuando la rotan
90 es Y y el pulgar les apunta en Z, ¿no? De la mano derecha, aclaro, porque hubo algunos que hacían la regla de la mano derecha con la izquierda. ¿Están de acuerdo con eso? Que X por Y da Z. Chin. Sí, 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 estoy de acuerdo. Están de acuerdo, ¿no? O sea, tengo X, Y, Z. ¿Sí? Ahora, el producto vectorial es anticonmutativo. Si X por Y me da Z, quiere decir que Y por X me da... ¿Cuánto me da? Z. Menos Es Z. como... Ah, claro. Anticonmutativo, correcto, Sí, sí, menos Z. por eso. Entonces yo tengo X por Y da Z. Menos Y por X da Z. X por Y da Z. Y por X da menos Z. Pero en el problema tenemos menos Y por X, o sea que da Z. ¿Está bien? Sí. Buenísimo. Bueno. Entonces tengo esto. L es MB0 L3 en Z versor o K versor. O sea que implica que el módulo de L, porque esto es vector L, ¿no? El módulo es MB0 L dividido 3 y no es 0 esto, ¿no? Pues si M vale 0 no tengo nada. Si B0 es 0 no hay nunca choque. Si L3, si L es 0, no hay barra. Y si 3 es 0 está la matemática mal. Entonces quiere decir que MB0 L dividido 3 es distinto de 0. Después, y bueno, y acá definí todo positivo. Bueno, si es distinto de 0, quiere decir que el sistema rota. Y que vale siempre lo mismo. Y después del choque va a seguir valiendo esto. Si L vale 0, no hay giro. Si L es distinto de 0, va a haber momento angular, porque va a haber giro. Como no hay fuerzas externas y el movimiento se da siempre en un plano, la cantidad de momento angular se conserva siempre en este sistema. Antes y después del choque, no hay fuerzas externas. Antes del choque venía una partícula con movimiento rectilíneo uniforme, después del choque sale todo el sistema con movimiento rectilíneo uniforme. Y durante el choque solo actúan fuerzas internas que se cancelan mutuamente. Con lo cual, la cantidad de movimiento no cambia. Y la de momento angular tampoco. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahora lo curioso, lo divertido tiene este ejercicio es que ahora cuando están pegadas y esta empieza a girar en sentido antihorario, con MB0L mayúscula dividido 3, esto se comporta como un cuerpo rígido. Si se comporta como un cuerpo rígido, yo puedo calcular su energía rotacional. ¿Cómo puedo calcular su energía rotacional? Y porque L es el momento de inercia por omega. Lo último que les mostré antes, o una de las últimas cosas que les mostré antes del intervalo. Entonces puedo calcular I y puedo calcular omega. Fíjense. En este caso, como son partículas puntuales, respecto del centro de masa, el momento de inercia es m1 por r1 cuadrado más m2 por r2 cuadrado más m3 r3 cuadrado. No es esa expresión con los delta y j. Acá es directamente diagonal lo que nos queda. Porque va a estar girando estrictamente en z. Entonces fíjense, la partícula 1 está a 2/3 de L del centro de masa
la partícula 2 está a 1/3 del centro de masa, la partícula 3 está a 1/3 del centro de masa, de 1/3 de L, y las tres masas son iguales. Entonces puedo hacer la cuenta así de una. Si la hice bien, tiene que dar 2/3 de mL cuadrado. Ese es el momento de inercia. Y el momento de inercia multiplicado omega es el módulo de L. El momento de inercia está acá, 2/3 de mL cuadrado por omega es igual a L. Pero L, lo calculamos recién, era mv0 L dividido 3. Entonces de ahí puedo despejar el momento angular, perdón, puedo calcular la velocidad angular con la que gira este sistema. ¿Se entendió? Sí. Un sí con suspiro. ¿Los demás también? ¿Entendieron? Fíjense que en este ejercicio estamos combinando, además de lo que aprendimos hoy, lo que aprendimos en otras partes de la materia. Profe, me quedó una duda, por eso estaba... Sí. Cuando se dice que el sistema va a girar y que va a girar en torno al centro de masa, Sí. ¿eso no lo calculamos? ¿Directamente lo consideramos? Lo consideramos porque siempre decimos que el sistema de laboratorio o la posición de una partícula la puedo considerar como la posición de centro de masa más la posición relativa al centro de masa. Entonces, por eso es que elegí el centro de masa. Pero la ventaja de elegir el centro de masa es que, además, el centro de masa solo tiene asociado movimientos de traslación y no de rotación. Entonces, todo lo que gire tiene que girar en torno a él. ¿Siempre? Y sí, por lo menos en un sistema estable. Después, si el sistema es de masa variable, te puede cambiar la posición del centro de masa. No, no, No va a dejar de girar en el centro de masa. Lo que en pasa es cuerpos que... rígidos, decía. Sí, sí. ¿Podés lograr que un cuerpo rígido no gire en torno al centro de masa? Sí, podés. Yo puedo Sí, eso sí. Sí. Pero no es un movimiento natural del sistema. O sea, vas a tener que invertirle mucha energía y lo que vas a estar haciendo es como efecto neto es cambiarle la posición del centro de masa. Y la Claro. matemática que nosotros tenemos es manejable, no aparecen acoplamientos rototraslatorios si lo descomponemos en centro de masa y sistema de laboratorio. Sistema, sí, lo dije bien. ¿Sigo? Sí. Bueno. Entonces ya tenemos todo. Fíjense que la velocidad angular, B0 era dato, L era dato y 2 es 2. Así que listo. Ya sabemos a qué velocidad angular gira este sistema. Y va a girar así, después del choque. Este punto va a ser Este punto va a girar. Este punto no gira. Se mueve con una velocidad uniforme B mayúscula dividido 3. Pero esto gira con B0 dividido 2L. Acá hay algunas cosas interesantes. El resultado nos quedó independiente de la masa. O sea que si son tres pelotitas iguales, si pesan 1 gramo o pesan 1000 kilos, es lo mismo. No va a cambiar absolutamente nada. De lo único que depende esta velocidad angular es de la velocidad de impacto y del largo de la barra. Por supuesto, el largo de la barra
esto puede cambiar, en vez de ser un 2 será otro número, si impacta en otro lado la partícula, ¿no? Si la partícula, estos son distancias respecto del centro de masa. Esta cuenta que habíamos hecho, ¿se acuerdan? La partícula 1 estaba a 2 L tercios, la partícula 2 a L tercio y la partícula 3 a L tercio. ¿Qué pasaría si pega en el medio? ¿Cuánto valen estos tres números? Estos que están entre paréntesis, si le pega la partícula en el medio de la barra, ¿cuánto valdrían las distancias? L2. L sobre 2. Pero... sí, está bien, L sobre 2. Y quedaría así. Bueno, después, ahora lo vamos a ver. Bueno, tenemos... este es el movimiento. Disculpen, por ahí las desprolijidades es porque no lo leí antes del problema, pues no lo pensaba contar hoy. A ver, ¿qué decía? Bueno, entonces si... acá sí lo que podemos ver es, según el lugar donde pique, si L aumenta, la velocidad baja. O sea, cuanto más larga sea la barra, a igual velocidad el giro va a ser más lento, lo cual es totalmente razonable. La conclusión es que el movimiento está dominado por las dimensiones del sistema. Bueno, nada, M3 va de izquierda a derecha, la barra rota en sentido antihorario, eso ya lo dije. Bueno, luego el choque, no sabemos si se conservó la energía o no, porque hay un choque plástico. Entonces, lo que hay que hacer es calcular la energía. Seguramente si fue un choque plástico se perdió energía. Entonces lo que tenemos que calcular es la energía cinética antes del choque y la energía cinética después del choque y ver qué pasó. Bueno, antes del choque es fácil. Teníamos una sola partícula que venía con velocidad 0 y era una partícula puntual, así que es un medio de mv0 cuadrado. Salí. Si entra. Y vos salís. Perdonen, tengo un conflicto con mis animales. Chao. Perdonen, tengo ahí el gato molesto. Lo arrojé en las fauces de la perra, literalmente. Entonces, antes del choque es un medio de mv0 cuadrado. Después del choque va a ser la energía cinética del centro de masa más la energía rotacional respecto del centro de masa. La m mayúscula era 3m. La velocidad del centro de masa es v0 dividido 3. Después, un medio de I0. I0 lo calculé recién, era 2 tercios de m por L cuadrado. Y la velocidad angular es v0 dividido 2L. Bueno, si hacen todas las cuentitas, que son 2 minutos para ustedes, les va a dar que es un cuarto de mv0 cuadrado. ¿Qué pasó? El sistema perdió un cuarto de mv0 cuadrado. O sea que la energía del sistema no se conserva. ¿De acuerdo? Sí. Una pregunta que a veces hacemos, acá estoy hablando siempre del sistema, pero a veces hacemos la misma pregunta y lo dejo de ejercicio para cada partícula individual. Si para cada partícula individual se conserva cada una de estas tres magnitudes. Es medio fácil, habiendo visto esto ahora. Después mírenlo, cada partícula por separado, si se conserva la energía mecánica, si se conserva la cantidad de movimiento y si se conserva la cantidad de momento angular. Si estamos en lo cierto y no estamos cometiendo ningún error, lo que tiene que pasar es que no se conserve ninguna de las tres, pero el ejercicio es probarlo con números. Así que bueno, sigamos. El caso B es más sencillo, porque la partícula 3 pega en el medio, el centro de masa es totalmente simétrico, va a estar acá en el medio, entonces va a seguir de largo, pero con una nueva velocidad.
Bueno, antes del sistema era MB0, después va a ser 3MB grande, o sea que todo esto va a avanzar con B0 dividido 3. O sea, se va a mover como venía. El momento angular antes del choque era 0. ¿Por qué? M1 y M2 estaban quietas, o sea que esas no aportan. Y la única que aportaba respecto al centro de masa es la partícula 3 que viene hacia él. Pero R apunta en menos X y B apunta en más X, pero es un vector antiparalelo si quieren, o paralelos. R es paralelo a P, entonces R cruz P es igual a 0. O sea, para deducir esto no hay que saber física, hay que saber matemática. Y dado que L es, esto sí hay que saber un poquito de física, y 0 por omega, como el momento de inercia no es 0, es lo mismo que antes, lo que tiene que ser 0, no es lo mismo que antes, es lo que conteó, lo que respondió Marcelo, lo que habría que reemplazar según Marcelo. Entonces, lo que quiere decir que omega es igual a 0. Pero si le quedan dudas, calculen el nuevo I0. El nuevo I0 que hay que hacer es, donde estaba el I0 viejo, es poner L sobre 2 acá, menos L sobre 2 acá, menos L sobre 2 acá, y les va a dar un nuevo número. Pero ese nuevo número va a ser distinto de 0. Así que listo. Si este producto da 0 y 0 no es 0, omega es 0. O sea, la barra no rota. Bueno, y es lo que esperábamos. Es todo simétrico. No hay momentos, no hay torque, no hay nada. Así que lo único que se tiene es una traslación. Y no hay rotación. Y lo último que queda por ver es la variación de energía cinética. La variación de energía cinética, bueno, al principio es lo mismo que antes, y después va a ser este M mayúscula es 3M, este B mayúscula es B0 dividido 3, acá queda un 9, con un 3 de acá se simplifica, queda un 3, por el 2 da 6. Entonces, pierde energía, porque son distintos, pierde más energía. La explicación que yo le doy acá es que es por culpa del choque plástico. Entonces, al no chocar justo en el centro de masa, el efecto de la rotación hace que la pérdida de energía sea menor. Es como que es menos violento el choque plástico, porque una parte de la energía se la lleva la rotación. Entonces, está bien, choca y se pegan, pero no es tan violento como que embista todo el sistema y se pegue a la barra. Pues el efecto del choque plástico para que la cantidad de movimiento se conserve e inhiba el giro hace que se pierda más energía. Y acá una cosa que se puede hacer es, que a mí me pareció divertido, es restar las variaciones de energía en un caso y en el otro. En el primer caso, delta T me dio un cuarto de MB0 cuadrado, en el segundo caso me dio un sexto de MB0 cuadrado. Digo, a ver, ¿qué pasa si resto las dos diferencias de energía en un caso y el otro? Bueno, si lo resto da un 12 de MB0 cuadrado. Bueno. Pero yo dije, espera, pero esto, si yo lo empiezo a manejar con numeritos, yo puedo escribirlo en términos del momento de inercia del caso A. ¿Qué tengo que hacer? Y empezar a multiplicar y dividir por números para que acá me aparezcan 2/3 de ml cuadrado. Entonces, para que me aparezca un L cuadrado acá, tengo que dividir por un L cuadrado. Para que acá me aparezca un 2, tengo que dividir por un 2, pero no puedo perder el 4, porque esto me tiene que dar 2. Entonces, bueno, hago un truculento mágico acá, y si hacen todas las multiplicaciones, vuelvo a obtener lo mismo. Pero hice como ingeniería inversa. Dije, a ver, ¿qué pasa si pongo el momento de inercia viejo del caso A? Bueno, lo escribo. Y ahora, ¿qué números tengo que poner para que me dé un 12avo de MB0 cuadrado? Bueno, y lo que me queda es que acá tiene que aparecer
B0 sobre 2L. Y eso, jugando así matemáticamente, sin saber qué iba a dar, encontré que valía el omega, que era el giro. Y está bien, porque si resto las dos energías cinéticas entre el caso A y el caso B, la diferencia fue la energía de rotación que se perdió. Así que fíjense que es un problema muy cerrado lo que da. Bueno, después hice otros jueguitos. Me fijé qué pasa hice el cociente, la relación. Muchas veces pedimos en qué factor disminuye o se atenúa la energía, compara energía finita inicial, entonces en un caso es un medio, en un caso es un tercio. La mayor pérdida acá se ve claramente que es cuando no hay rotación. Hay una cosa que yo no puse acá, pero acá se puede modelar, se puede modelar en función del lugar donde choca en la barra. Cuando eso pasa, se dice que el lugar donde choca se lo llama parámetro de impacto. Entonces, el ejercicio que yo me hice después en este problema, que ya no se los puse a ustedes porque me parecía que era demasiado, lo que uno puede evaluar, cómo va variando la energía cinética y cómo va variando la energía rotacional en función de ese parámetro de impacto. En mecánica elemental no es una cosa súper determinante, pero esto ustedes lo pueden pensar como un bombardeo de un electrón a una molécula polar. Entonces, ¿qué pasa si hay una unión química entre ellos? Que acá la simbolizamos como un choque plástico, pero bueno, si este electrón le pega en el medio, bueno, tengo una determinada molécula con un estado de rotación, y si le pego de otra manera, va a estar ligada de otra manera, pero va a tener asociado un estado vibracional. Y fíjense que acá este problemita que parecía tan tonto, de una barrita que es pegada por una pelotita, lo pudimos vincular con un montón de cosas, hasta con química. Esto era medio lo que les iba a contar la vez que viene. Espero no estén muy cansados. Sigue siendo temprano, se debe ser la gran Néstor. Voy a inventar alguna otra cosa para contarles ahora. Déjenme pensar. Debería estar en la guía estos problemas, pero no me acuerdo. Entonces, vamos a hacerlo. El problema es el siguiente. Este es el problema. Hay una calecita, una plataforma giratoria. Bueno, gira al revés. Es así el giro. Está agarrado en un palo para que gire. Y acá hay una persona que camina en la plataforma. Hay gravedad, hay rozamiento para que la persona pueda caminar sin patinarse. Hay sol, por eso le puse una gorrita. No sé cómo lo quieren mirar. Pueden mirarlo como que la tiene con la visera para atrás o para adelante, como más les guste. Este es el problema. ¿Qué pasa con
la velocidad angular del sistema, si la personita esta camina una instancia R1 dividido 2. ¿Gira más lento la plataforma o gira igual? O sea, la plataforma la puse a girar así, no hay rozamiento, queda girando así. ¿Está bien? No hay motor, no hay nada. Es un ejercicio ideal, ¿no? O sea, una vez que la arranqué, como no hay rozamiento, esto se mantiene. Empieza a caminar la persona hacia el centro. Una instancia de R1 dividido 2. ¿Qué pasa? Gira más rápido. ¿Por qué? O sea, vos podés decir que gira más rápido porque, claro, porque lo viste o porque estás haciendo una aseveración fuerte ahí. Estás diciendo para conservar el momento, ¿no? O sea, si vos decís, el momento se conserva, bueno, ponele que sea R cruz P, y eso te da, claro, si es RMB, si el chico R se tiene que agrandar la velocidad, ¿no? Esa es más o menos la idea. Y si se agranda R, tiene que girar más lento. Bueno, lo primero que tenemos que ver para poder decir eso es si se conserva o no el momento angular. Pregunto, este sistema, ¿quién es el sistema? El disco y la persona. La persona tiene masa M chiquita, el disco tiene una masa M grandota, tiene un R grandote. Inicialmente el nene está parado sobre el disco, así que los dos tienen la misma velocidad angular. Y cuando camine, como va a estar caminando adentro de la calecita, va a seguir teniendo la misma velocidad. Va a caminar no de cualquier manera, va a caminar en dirección radial, hacia el centro. No va a caminar tratando de bordear, no. Se va a acercar al centro, o sea, él siempre va a ir perpendicular al borde de la plataforma, ¿no? O sea, él va a ir siempre en dirección radial. A ver si me sale. ¿Sí? Él va a ir o venir, pero siempre en línea recta. O sea, acá hay una línea pintada y él va a caminar a lo largo de esa línea de pintura. Entonces yo pregunto, ¿este sistema de personita más disco, el momento angular total, se conserva? ¿Sí o no? Para saber si se conserva el momento angular, ¿qué tiene que ser cero? Alumnos, ¿están ahí? Si están ahí, respondan. Estamos pensando, estamos pensando. Muy bien. Ya sé que están ahí, gracias. Bueno, hace un rato dije, lo conté en el problema ese largo, que está en el módulo también, lo pueden descargar. Si no está visible, lo pongo visible en un ratito. Y también lo dije en la primera parte, antes de que Néstor se le desconectara internet. Dije, ¿qué cosa tiene que dar cero para que de L a dt sea cero? De L a dt, ¿a qué era igual?
Lo deben tener anotado, ¿eh? No estoy pidiendo que se lo acuerden de memoria. Revisen, salvo que no tomen apuntes porque tienen la clase grabada, pero si toman apuntes lo deben tener por ahí. ¿Qué era la derivada del momento angular respecto del tiempo? El momento de inercia por la No, aceleración. no. Sí, pero como vector, ¿qué era? Ah, el producto del radio por Eso el... para partículas puntuales, claro. En general, de L a dt es la sumatoria de los momentos de fuerza, ¿no? Ah, sí, sí, cierto. Entonces, en esencia, lo que tengo que ver acá, si la suma de torques da cero o no da cero. O sea, tengo que ver qué pasa con la sumatoria de fuerzas externas. Bueno, empecemos. La masa del disco tiene un peso que es m mayúscula G, que está aplicado en su centro. A su vez, esto, con respecto al, al eje, tendrá alguna normal, que en particular compensa el peso del disco, porque esto se mantiene, o sea, no es que hace un hula hula, o sea, está agarrado de una manera tal que evita que el peso del nene o de la nena que está acá, entonces también hay una componente extra de la normal que apunta para algún lado. Esa normal es la normal que el nene le hace acá. Después, tengo el peso del nene, m por g. La normal que hace el nene sobre el disco. O que el disco hace sobre el nene. No sé, le pongo n prima prima. ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entiende este dibujo? ¿O se volvió un mamarracho? Tengo dudas con la normal prima. Y porque pensá que el nene quiere inclinar el disco y la barra tiene que inclinar al revés para que el disco se mantenga estable. Esa Sí, es una normal que le hace el nene. ¿Está bien? sí, ¿Todos los demás también lo ven eso? Entonces, ahí ya tenemos todas las fuerzas que aparecen en este sistema, todas las fuerzas externas. Ahora hay que hacer el R cruz F de cada una de esas fuerzas. ¿De dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer del centro del disco. ¿Por qué? Porque si lo hacemos del centro del disco nos eliminamos estos tres. Porque ¿a cuánto están del centro del disco estos? Cero. ¿Sí? Entonces el R cruz N de este va a ser cero, el R cruz N' de este va a ser cero y el R cruz MG va a ser cero. ¿Estamos de acuerdo? sí, Entonces ahora hay que calcular los tres torques que me quedan acá. Este MG y este N son iguales, entonces cuando haga R cruz F se va a compensar con el R cruz F de este, o sea que este y este se compensan, dan cero, no sé cuánto valen, pero dan cero. Pero me sí, quedó un condenado, la normal prima, que es el peso del nene en definitiva, que no se compensa con nadie. Entonces tenemos que el momento angular de este sistema ¿se conserva o no se conserva? ¿Da cero la suma de torques?
Pero n' no estaría en el eje y daría 0. Pero no. Esta es la reacción a esta fuerza. Y esta fuerza genera un cierto ángulo. Pero está aplicada acá. Entonces no da 0. Pues no da 0. La suma de fuerza sí te da 0. Porque esta se compensa con esta. Las sumas de fuerza sí dan 0. Lo que no da 0 es la suma de torques. Entonces, si no da 0, el momento angular total no se conserva. Entonces, lo que dijo Javier no está bien. Pero sin embargo, yo sé que si el nene se acerca, el disco va a girar más rápido. Se dan cuenta que hay un problema, ¿no? Sí. Porque si yo supiera que el momento angular se conserva, ya sé, Rm por B, bajo R a la mitad, B aumenta al doble. Listo. Pero eso lo puedo decir tranquilo si la cantidad de momento total se conserva. Pero acá la cantidad de momento total no se conserva. Bueno, miremos un poco más, a ver en detalle. Bueno, estas tres nos joden, porque ya sabemos que dan 0 en las tres componentes. Y estas de acá mutuamente dan 0 también. Entonces lo que nos faltaría ver es qué pasa con esto. A ver, veamos. Vamos a hacer la cuenta. Espero que hayan hecho un print de pantalla, porque acabo de borrar todo. El M total va a ser el M de MG más el M del N más el M del N', más el M del MG más el M del otro N', más el M, no sé cómo ponerlo, de N' del nene. Este es la barra, ¿no? Este era el momento de fuerzas aplicado sobre la barra. Este da 0 como vector, o sea, sus tres componentes son 0. Este lo mismo, porque está aplicado en el centro de la barra. Esta es la fuerza normal que hace el nene sobre la barra. Este da 0. Este es el M que hace la gravedad sobre el nene. Este es el M que hace el disco sobre el nene. Y este era el M, no, este es el N que hace el nene sobre el disco, y este el disco sobre el nene. Entonces, este me queda enganchado. Ese es el jodido, porque estos dos no sé cuánto dan, pero sé que se cancelan. Yo tengo el nene así, ¿no? Voy a repetir el dibujo. Este nene tiene su peso, su normal, pero está el disco. El disco acá siente el peso del nene, pero es una normal prima. Pues son dos cosas las que estoy mirando.
la fuerza sobre el nene y la fuerza sobre el disco. La fuerza sobre el nene son dos, normal y peso. La fuerza sobre la barra son varias. La normal que le hace la barra, el peso y la fuerza que le hace el nene. La normal que le hace inclinada, la normal en realidad está descompuesta en dos, la puse yo. Una que compensa esta normal y otra que compensa la fuerza peso. Pero este sobrevive. ¿Está bien? Entonces voy a sacar los torques que no joden, que dan cero, porque se anulan mutuamente. Entonces tengo que ver este. Este R, miremoslo en algún punto, está en X. Este N va a estar en Y. Entonces, esto tiene que darme en Z. A ver, vamos a hacer bien la cuenta más general. Para no meter la pata. Que... Ah, no. Depende del sistema, como Sí, sí, lo lo elegimos. que quiero que les quede bien, digamos. Quiero que quede Z apuntando para arriba. Pero, bueno, no importa, vamos a hacer contigo. Vamos a hacer R cruz N'. Esto va a ser R por N' en la dirección Z. ¿Sí? ¿Para dónde apunta este vector? Está escrito, ¿no? Z positivo. Ah, Z positivo. sí, no ¿Qué lo es vi. Z positivo acá? Tendría que ser el eje de giro Sí, del ¿no? montón. En el plano del disco, ¿no? El torque. El único torque que no es cero apunta en esta dirección. ¿Sí? Sí, Entonces quiere decir que el torque que apunta en esta dirección vale cero. Lo que sería I acá. o sea, este torque no está El torque que está en la dirección perpendicular al disco vale cero. Ese no está afectado. Pero este eje es el de la velocidad angular. ¿Lo ven? entonces este no incide Para el giro no incide, para nada. para nada. Permítanme hacer un pequeño cambio de variables. Voy a llamar a esta dirección la voy a llamar Z, para que les quede mejor. Esta la voy a llamar Z, a esta la voy a llamar X, y yo quiero que Y vaya para adentro. Vamos a hacer un pequeño cambio. Ahora este de acá lo llamo Z. Este de acá lo llamo X
para que preserve la regla de la mano derecha, el I tiene que ir para adentro. ¿Sí? ¿Ven la cola de la flecha que la dibujé así como una X con un circulito? Y el Sí. Z va para abajo. Pero al estar así, quiere decir que el LZ, la derivada de LZ respecto del tiempo, ¿cuánto me va a dar? Ahora hay que corregir esta cuenta acá, ¿no? El R está en X, la fuerza está en Z, R por Z, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Los estoy mareando mucho? Tendría que estar en I, pero no sé si es positivo o Claro, negativo. no importa, pero lo importante es que está en I. ¿Todos los demás entienden lo que estamos haciendo? Este punto es importante. Pues después la cuenta que pide este problema típicamente es una boludez, pero entender esto es importante. ¿Se entiende? ¿Hay algo que quieran que repita? ¿Sigo? Sí, ¿Los demás se fueron? Pues contesta Marcelo nomás y eso me preocupa. No es que quiera obligarlos a hablar, pero quiero saber si sigo. Bueno, bien, ya por lo menos otro más, porque si no... Bueno, entonces, fíjense que en realidad el L total, o el DL total, es un vector. Que es este M. Y tiene una componente en X, una componente en Y, y una componente en Z. ¿No? M como vector es dl a dt como vector, y esto tiene un dlx a dt, un dli a dt, un dlz a dt. El que no se conserva es el que me quedó en I. Positivo o negativo, no sé. Pero, y si esto lo giro, probablemente, si cambio los ejes, este tampoco se va a conservar. ¿No? Porque acá yo puse X y para adentro, pero tranquilamente podría haberles dicho este sí y X sale para afuera, entonces me quedaba que DL, que esto apuntaba en X. O sea que ninguno de estos dos se conserva, porque está girando en el plano el torque. Pero el DLZ de T siempre es cero. Entonces ahí es donde el problema se resuelve, porque si DLZ a dt es cero, quiere decir que el que se conserva es LZ. O sea, no se conserva la cantidad de movimiento angular total. Se conserva solo la componente Z. Si se conserva la componente Z, ya está. ¿Por qué? Porque el momento angular en Z va a ser el momento de inercia del disco por su velocidad angular más R cruz P del nene. La cantidad de movimiento del nene está en el disco, o sea que me tiene que apuntar en Z. Es R1 M por B. Pero esto tiene que ser igual a cuando el nene se vaya
a R sobre 2. Claro, va a cambiar la velocidad angular. Y va a cambiar la velocidad. Pero el nene va girando con el disco. O sea que la velocidad del nene es R por omega. R1 por omega. Y la velocidad después va a ser I omega prima más R1 cuadrado dividido 4 M por omega prima. ¿Se entiende esto que acabo de hacer? Acerco un poco el pizarrón, espero se vea todo. Si no, ahora alejo la compu. No sé si se sigue viendo todo. Fíjense, este primer renglón es el nene en la posición original. El disco, como es un cuerpo extenso, su momento angular es I por omega. El nene es una partícula puntual, o sea, es R cruz P. Pero R1 apunta así, en R, o en X, y la velocidad tangencial es perpendicular, con lo cual tiene que darme con el mismo signo de giro porque el nene está quieto en el disco. O sea, si este va para abajo, este también, pero ahora reemplazamos bien los valores. Esto creo que en realidad es negativo, así que esto también va a dar negativo, pero no importa. Giran con el mismo signo, los dos. Pero la velocidad tangencial del nene es omega por R1. Entonces me queda R1 cuadrado por M por omega. El primer renglón está ok. Bien. Cuando el nene camina hasta una distancia de R sobre 2, la velocidad del disco cambia. Entonces, I por omega prima. El nene cambió de posición. Su velocidad tangencial también cambia, porque el nene ahora se está acercando al centro del círculo. Pero sigue siendo tangencial esa velocidad, ¿no? Porque el nene está así, qué sé yo. A ver si se entiende. Bueno, el nene es el borrador, ¿no? Y esto gira y el borrador se mueve con el disco. O sea que los dos tienen la misma velocidad angular. Y la distancia al centro es esta, la velocidad es para allá, no le queda otra que tener en z o en menos z según como sea el giro. Entonces, la velocidad angular, esta nueva, es R1 dividido 2 por omega. R1 dividido 2 con R1 dividido 2 queda R1 al cuadrado dividido 4 por M por el omega prima nuevo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Pero también vimos que el LZ se mantiene constante. Entonces quiere decir que estos dos números son iguales. Y ahí es donde la respuesta de Javier muy al principio es correcta. Pero fue por esta justificación. O sea, una vez que nos aseguramos que esto es cierto, esto es lo que nos lleva al trabajo. Porque ahora esto es sacar factor común omega acá, sacar factor común omega prima acá y despejar. Entonces, el de arriba va a ser I, pues el momento de inercia del disco no cambia, es el mismo. Ahora miramos cuánto vale. Va a quedar M R1 cuadrado por omega igual a I más M R1 cuadrado dividido 4 por omega prima.
¿Está bien? Fíjense, de acá saqué factor común omega, entonces me queda I más mr1 al cuadrado. De acá abajo saqué factor común omega prima, entonces me queda I más mr1 al cuadrado sobre 4. ¿Está bien? Sí, Y entonces, ¿qué es lo que quiero sacar? Es la nueva velocidad angular. Entonces lo que tengo que hacer es pasar este dividiendo y ya está. Bueno, ¿y qué otra cosa me faltaría? El momento de inercia del disco, que es m mayúscula r cuadrado mayúscula dividido 2. Entonces hago esos dos pasos a la vez. Y llego a esto. ¿Qué hice ahí? Donde hice ahí puse mr cuadrado sobre 2. Claro, fíjense que si ahora el nene se fue a la mitad y la velocidad no se va al doble ni 4 veces más rápido. Porque está el disco que atenúa el efecto de que el nene camine. Si la masa de la plataforma, no sé, es 10.000 kilos y el nene pesa 50 kilos, y estamos hablando de 10 metros o 5 metros, no sé, un disco, no sé, una plataforma, una calecita, ¿cuánto tiene de radio? 2 metros, 3 metros, y no se va a notar mucho, no va a cambiar mucho la velocidad de la calecita porque el nene camine medio metro. Porque este m grandote hace que este número no sea muy parecido a 1. Ahora, si el nene es gordito, no sé, pesa 100 kilos, la calecita es media enclenque, que pesa 200, 300 kilos, si el nene camina, se descuajeringa toda la calecita. ¿Se entiende? sí. Bueno, este es uno, creo que está todavía en la guía de momento angular. Y cada tanto lo tomamos en los finales y nada más que la única diferencia es que le reemplazamos números. A ver, voy a chusmear la guía 10. Si hay algún ejercicio como para contar que me salga rápido sin haberlo preparado. El tema es que no, como no los tengo resueltos, no los pensé mínimamente, entonces no quiero meter la pata, pero el problema uno es una bolita atada a un palenque, entonces
lo que te dicen es cuál es la velocidad angular cuando la partícula se tensa, cuando el hilo se tensa. Y bueno, va a ser el m por la velocidad que lleve la partícula por el radio del hilo extendido. Y eso, además, hay que igualarlo a I por omega, pero en este caso, como es una partícula puntual, es mr cuadrado por omega. ¿No? Porque cuando uno tiene el momento de inercia de una partícula puntual es directamente mr cuadrado, en la posición donde esté. Y por omega esto va a estar en z, así que ese sale así, es genérico. El problema 2 dice, supongamos ahora un sistema parecido al problema anterior, pero ahora el hilo se enrolla en la estaca. ¿Se conserva el momento angular de la partícula respecto del eje del cilindro? Bueno, ¿qué hay que hacer acá? Ver si se conserva el torque. Lo que les va a dar es que el LZ se conserva, entonces a medida que la partícula se va enrollando va ganando velocidad, hasta que se queda sin hilo y listo. Comprueben que se conserve el LZ y siempre hagan la distinción si se conserva el momento angular total o en componentes. Probablemente el momento angular total no se conserva acá porque es muy parecido al problema anterior. Porque acá el que les va a estar jodiendo es la fuerza de la tensión cuando se va juntando en el palenque. Y si la partícula parte con velocidad v0, ¿cuál es el momento angular? Bueno, esa cuenta, si comprobaron que el z se conserva, es más fácil que el ejercicio que les acabo de hacer, porque acá no hay plataforma, es directamente el mr cuadrado omega de la partícula. El problema 3 creo que lo tengo resuelto por ahí, no sé si lo tengo acá en el módulo nuestro de mecánica, pero luego tener en el módulo de física 1. Este es un ejercicio bonito, que a lo mejor se los cuenta Néstor, pero inténtenlo hacer ustedes. Para mí está muy copado este problema. Se conserva el LZ, se conserva... Entonces van a poder sacar las velocidades angulares, pero en la dirección Z van a tener un trabajo neto, porque esto a medida que gira, si no gira lo suficiente, esta partícula va a tirar para abajo y va a achicar el giro de esta partícula. Entonces lo que va a pasar es que van a tener una fuerza por un desplazamiento. No sé si tengo el videito acá a mano para mostrárselos. A ver, de lo que va a pasar. Oh. No, el U y A es porque no encuentro los videos. No porque sea difícil lo que estoy por mostrarles. ¿Dónde estarán esos videos famosos que les quería mostrar? A ver si los encuentro. Ufa. Siempre que quiero mostrar algo, a ver si está acá. No, no los encuentro. Voy a ver si... Bueno, se los debo. Yo monté este experimento en un laboratorio y les muestro cómo es. En todo caso, después les paso el link. A lo mejor el problema 4 va a quedar más claro cuando cuente lo que falta el viernes. Así que ese, si quieren, no lo hagan. Dado un sistema de dos partículas en interacción, como se muestra en la figura, demuestra que el momento angular puede expresarse así.
donde omega es la velocidad angular y esta es la masa reducida. Entonces acá este problema sale... La clave de este problema es que hay que pensarlo en términos del centro de masa. Entonces va a tener M1D sobre 2 más M2D sobre 2 dividido M1 más M2. Y de ahí a partir de ahí debería salirles. Bueno, esta es una simplificación. Si logran hacer el 5, el 6 es inmediato. Los dos patinadores serían M1 R1 cuadrado más M2 por R2 cuadrado por omega como factor común. Y si van achicando el radio, ellos empiezan a girar más rápido. ¿Por qué? Porque siempre usamos que el LZ se conserva. El problema 8, esperen a que cuente algo de fuerzas centrales. Lo mismo que el problema 9, 10 y 11 y el 12. Esos problemas por ahí los van a poder sacar cuando les cuente el resto. Creo que ahí dejé de presentar violentamente. Así que voy a dejar de grabar. Yo disculpen, no soy como Néstor, que yo soy más sintético.